En marzo de 1627, Velázquez juró el cargo de ujier de cámara, otorgado quizá por el triunfo en este concurso con un sueldo de 350 ducados anuales, y desde 1628 ostentó el cargo de pintor de cámara, vacante a la muerte de Santiago Morán, considerado el cargo más importante entre los pintores de la corte. Su trabajo principal consistía en realizar los retratos de la familia real, por lo que estos representan una parte significativa de su producción. Otro trabajo era pintar cuadros para decorar los palacios reales, lo que le dio una mayor libertad en la elección de temas y en cómo representarlos, libertad de la que no gozaban los pintores comunes, atados a los encargos y a la demanda del mercado. Desde que se trasladó a Madrid solo aceptó encargos de miembros influyentes de la corte. Entre las obras conservadas de este periodo destaca especialmente El triunfo de Baco, popularmente conocido como Los borrachos, su primera composición mitológica por la que en julio de 1629 cobró 100 ducados de la Casa del Rey. En 1628 Rubens llegó a Madrid para realizar gestiones diplomáticas y permaneció en la ciudad casi un año. Se sabe que pintó del orden de 10 retratos de la familia real, en su mayor parte todos perdidos. Las copias que hizo Rubens de los cuadros de Tiziano fueron adquiridos por Felipe IV y previsiblemente inspiraron también a Velázquez. Así pues, después de la marcha de Rubens y seguramente influido por él, Velázquez solicitó la licencia al rey para viajar a Italia a complementar sus estudios. Este viaje a Italia representó un cambio decisivo en su pintura. Además, Velázquez, el pintor del rey de España y por tanto, se le abrieron un montón de puertas, pudiendo contemplar obras que solo estaban al alcance de los más privilegiados. Copió obras de Tintoretto y Giorgione. Más tarde se interesó por la obra de Guercino, que pintaba sus cuadros con una iluminación muy blanca. En Roma, el cardenal Francesco Barberini, a quien había tenido ocasión de retratar en Madrid, le facilitó la entrada a las estancias vaticanas, en las que dedicó muchos días a la copia de los frescos de Miguel Ángel y Rafael. Después se trasladó a Villa Medici, en las afueras de Roma, donde copió su colección de escultura clásica. No solo estudió a los maestros antiguos en aquel momento, se encontraban en los archivos de Roma grandes pintores del barroco como Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Nicolás Poussin, Claudio de Lorena y Gian Lorenzo Bernini. La asimilación del arte italiano en el estilo de Velázquez se comprueba en la fragua de Vulcano y la túnica de José. En la fragua de Vulcano, aunque persisten elementos del periodo sevillano, se advierte una ruptura importante con su pintura anterior. Permaneció en Roma hasta otoño del 1630 y regresó a Madrid pasado por Nápoles, donde hizo el retrato de la reina de Hungría. Allí pudo conocer a José de Ribera, que se encontraba en su plenitud pictórica. Concluido su viaje a Italia, estaba en posesión de una técnica extraordinaria. Con 32 años inició su periodo de madurez. Desde principios de 1631 se hallaba de nuevo en Madrid y volvió a su principal tarea de pintor de retratos reales en un periodo de amplia producción. En cuanto a las características de su pintura, en esta etapa de la vida de Velázquez los principales temas de su obra son temas religiosos, mitológicos y retratos, ya que recordemos que como pintor de la corte desarrollará una gran producción de los retratos de las figuras eminentes de la corte durante su etapa en Madrid. Sus retratos son en 3/4 o de cuerpo entero, realistas, de composición sencilla, y en ellos la persona retratada se muestra estática, mostrando poco interés por los fondos. Aún encontramos una paleta de colores oscura y la influencia del tenebrismo característico de la etapa sevillana, pero conforme pasa el tiempo la paleta de colores se amplía a tonos grises y la luz y los fondos se van aclarando, al igual que la pincelada, que se vuelve menos espesa. Será en Madrid donde conozca a Rubens, quien influirá en su pintura y lo orientará hacia el tratamiento de temas mitológicos, con una mayor libertad que su pintura anterior. Comenzando con el análisis de las obras de Velázquez en esta etapa, tenemos El triunfo de Baco. Este es el primer tema mitológico de la pintura de Velázquez. Hasta entonces solo se le conocían bodegones, escenas religiosas y retratos. La temática y el formato de la obra nos dejan ver las ambiciones del artista, las cuales seguramente fuesen estimulados por el conocimiento de las colecciones reales y por la influencia de Rubens, quien estuvo en España entre los años 1628 y 1629. Se sabe que a partir del 1636 fue colgada en el dormitorio del rey, en el cuarto de verano concretamente. En los inventarios antiguos aparece citado como el cuadro de Baco o el triunfo de Baco, y en el inventario de 1666, en el que intervino Mazo, yerno de Velázquez, como una historia de Baco coronado a uno de sus cofrades. Los borrachos es el nombre que le puso el pueblo de Madrid cuando pudo contemplarlo a partir de 1819 en el Museo Real. Para la crítica de los siglos XIX y XX, este nombre resultaba acertado,
puesto que era considerado una escena de género y una muestra de la actitud burlesca de los españoles hacia el mito clásico. Autores como Justi se inclinaron por considerar la escena como una representación del mito clásico, aunque desde una perspectiva naturalista. Para Orso, Los borrachos encarna una alegoría política, derivado del hecho de que Baco fue considerado por numerosos autores contemporáneos como el padre Mariana, fundador de la monarquía española. Esta tradición tiene su origen en los falsos cronicones de Annio de Viterbo, publicados a partir del siglo XV y sumamente populares en España. El cuadro es un tema mitológico, pero tratado con un sentido popular y naturalista. Baco aparece representado entre personajes que casi parecen personajes andaluces, casi de un modo irónico. Aunque aún mantiene una iluminación intensa y focalizada, el tenebrismo anterior va desapareciendo poco a poco, abriéndose a un colorido más amplio y cálido. Encontramos colores ocres, pero la paleta de colores se enriquece con colores como el púrpura, que encontramos en la túnica de Baco. También podemos ver la influencia veneciana en el tratamiento de luces y atmósferas abiertas, además de la composición diagonal, propia de Venecia. Encontramos referencias al bodegón en la parte inferior del cuadro, al igual que encontramos referencias al desnudo en los personajes que encontramos en la parte izquierda de la obra. La fragua de Vulcano narra el momento de las metamorfosis de Ovidio en el que Apolo, el resplandeciente dios del sol, fue al taller del herrero de los dioses del Olimpo, Vulcano, para darle la humillante noticia de que su mujer, Venus, estaba cometiendo adulterio con el dios guerrero Marte. Velázquez representa la reacción del estupefacto y airado esposo, así como de la turbación de quienes le asisten en la fragua, esos cíclopes míticos a los que el pintor ha concedido un segundo ojo. La intención de dar a la escena un tratamiento realista, pero no ridiculizante, resulta clara si tenemos en cuenta el grabado de Tempesta, del que partió Velázquez para su composición, pues reduce los elementos sobrenaturales del tema para potenciar su dimensión costumbrista, solo traicionada por los atributos clásicos divino Apolo. Como en la túnica de José, el pintor se interesa por captar un momento crítico de alto contenido emocional que le permite desplegar con brillantez toda una variedad de actitudes y gestos en el mismo lienzo. Respecto a Los borrachos, su única incursión en el mito clásico antes de su viaje a Italia, la fragua presenta importantes avances en el arte de la narración pictórica. Mostrando a todos los personajes pendientes del mensajero, Velázquez conecta sus reacciones haciéndolos actuar entre sí. Las radiografías de la fragua muestran que Velázquez modificó las cabezas de Vulcano y uno de sus ayudantes, intensificando la actitud de sorpresa y enfado del esposo engañado. Tales intervenciones confirmarían que este fue un ejercicio de expresión pictórica de las pasiones, según los cánones de género histórico que su autor vio practicar a sus colegas italianos, respondiendo así al estímulo que ellos recibió en aquella estancia. La fragua de Vulcano es el ejemplo perfecto de la influencia de los grandes maestros italianos. Tiene una composición más compleja. En ellos vemos un estudio del cuerpo en diferentes posiciones. Se puede captar la influencia de Miguel Ángel en este aspecto, y una paleta de colores más ricas. Encontramos un especial interés por las expresiones de los personajes y los efectos atmosféricos. La luz y el espacio adquieren un especial protagonismo, e incluso vemos una desaparición casi total de los aspectos tenebristas. Se ha llegado a considerar este cuadro como una metáfora de la superioridad de las artes nobles como la pintura sobre las manuales, de la invención sobre lo manual. En la túnica de José, la escena representa el momento en el que Jacob recibe a sus hijos, que le presentan la túnica talar de su hermano José, manchada con la sangre de un cordero. Jacob, sentado en un solio sobre una bella alfombra, muestra el dolor en su rostro y en el gesto de sus brazos. Además de los dos hermanos que muestran la túnica ensangrentada, aparece otro de espaldas al espectador, en primer término simulando fingir un llanto, mientras dos más, casi abocetados, se recortan sobre un fondo liso que posiblemente el pintor había pensado que fuera una prolongación del paisaje que se vislumbra a través de la ventana. Un perro ladra a los mentirosos hermanos como si olfatearan su traición. El cuadro fue pintado en 1630 por Velázquez en Roma, durante su primer viaje a Italia, junto a la fragua de Vulcano. Los dos coinciden en componer una historia de grandes dimensiones, organizada en friso, con algunos modelos semejantes, figuras de pie, enteras, de diversas actitudes, centrando su interés por el académico estudio del desnudo masculino, visto desde distintos ángulos. Velázquez pudo disponer de multitud de sugerencias de otras composiciones de artistas que había conocido en Italia, como el Guercino
u otros pintores del academicismo romano-boloñés, tan de moda en la Roma de aquellos momentos. Pero el resultado es absolutamente personal e independiente tanto en los aspectos estilísticos como en los iconográficos. Tras realizar el viaje a Italia que le propone Rubens, entra en contacto con la pintura de los maestros italianos como Rafael, Miguel Ángel o los autores clasicistas barrocos. La influencia de estos pintores le hará ganar en colorismo, luminosidad y complejidad compositiva, así como en el tratamiento del cuerpo humano y sus diferentes posturas. Vemos ya una evolución en la iluminación. La luz en este cuadro es más amplia y matizada, menos tenebrista. La precisión del dibujo es algo a destacar de esta obra. En el retrato de Felipe IV de pie, la obra representa al rey cuando tenía poco más de 20 años, en una imagen austera, plagada de referencias a su estatus y sus obligaciones y a la voluntad reformista con la que había comenzado su reinado. La espada en cuyo pomo apoya la mano izquierda y el bufete sobre el que descansa el sombrero de copa aluden a la administración de justicia y a la defensa de sus reinos. El toisón de oro que cuelga a la altura de la cintura es símbolo de su linaje y el papel que sostiene en la mano derecha hace referencia a sus responsabilidades administrativas. El traje también está cargado de significado. Es una indumentaria mucho más sobria de la habitual hasta entonces en los retratos reales, carente de joyas y otros tipos de adornos, y que culmina en una valona, un tipo de cuello de la época. En la época en la que se pintó este cuadro constituía el símbolo más importante de la voluntad de la austeridad, reformismo, trabajo y atención al bien público que había caracterizado el comienzo del reinado de Felipe IV, que quería distanciarse de la imagen del favoritismo, capricho y despilfarro que se le asociaba a su predecesor. Aunque durante estos años Felipe IV se presentó frecuentemente en público con los otros trajes más costosos y adornados, la imagen oficial que elaboró Velázquez prescinde de estos adornos y subraya una de las facetas más importantes de la acción del gobierno del rey, la del monarca dando audiencia. Por testimonios contemporáneos sabemos que en esta ocasión aparecía, como en este caso, de pie, arrimado a un bufete y llevando el toisón. Ese juego de referencias, cargado de intencionalidad política, se subraya a través de la composición y la escritura pictórica. Velázquez ha situado al rey en un espacio muy austero, modelado a base de una sutilísima generación de luz y color, y carente de accesorios habituales como las cortinas. Sobre ese espacio se planta el rey, que aparece en un plano muy próximo al espectador, vistiendo un traje en el que existe una prodigiosa variedad de tonos oscuros. Su postura es a la vez firme y relajada. Con todos estos elementos, Velázquez ha creado una imagen del rey muy distinta a la de cualquiera de sus precedentes y que, por su extraordinaria coherencia entre su construcción pictórica y sus elementos con valor narrativo o simbólico, constituye una de las cimas del retrato cortesano español, en lo que en este género tiene una expresión de ideales políticos. Otro de sus retratos más destacados es el que le pintó al infante Don Carlos. El infante Don Carlos había nacido en Madrid en 1607 y era el hermano menor de Felipe IV. Las noticias que se conservan sobre su carácter, sus ambiciones o incluso sobre los hechos más relevantes de su corta vida, ya que murió en 1632, son ambiguas y dispares y se prestan mucha confusión. Según las fuentes, parece que siempre estuvo a la sombra de su hermano y no destacó especialmente por nada, pero ha pasado a la posteridad gracias fundamentalmente a este retrato, uno de los mejores de la primera etapa cortesana de Velázquez, y que se suele fechar en torno al 1626 o 1627, aunque hay alguna disparidad al respecto. En él, su autor demuestra cómo se puede alcanzar la mayor elegancia utilizando sabiamente unos pocos medios pictóricos y rehuyendo los alardes y las estridencias. En este caso, planta la figura sobria del infante en un espacio neutro, modulado únicamente por las gradaciones de los grises y por la sombra que proyecta el cuerpo sobre el suelo, y juega con detalles aparentemente insignificantes, pero que otorgan al retrato una distinción sin par, como la mano derecha que sostiene un amplio sombrero